porque Él es poderoso, porque Él es poderoso. Clama a Dios con alegría, sí, canta la gloria de su nombre, porque Jesús es mi razón de ser, porque Jesús es mi razón de ser. Cuán asombrosas son sus obras. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él es la razón de ser, porque Él es la razón de ser. Exáltalo, hermano, tú que estás a mi lado, exáltalo con gozo, porque Él es poderoso, porque Él es poderoso, porque Él es poderoso. ¿Quién dijo que no había victoria, habiendo conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí, que victoria tendremos, aunque el diablo reviente, a mi Cristo alabaremos. Aunque el diablo reviente, a mi Cristo alabaremos. Así como Abraham salió de entre su gente, así como Moisés levantó la serpiente, así como Enoc fue traspasado al cielo, seremos levantados a las bodas del Cordero. Seremos levantados a las bodas del Cordero. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder. Su nombre es Jesús, es Jesús. Él me ayuda a triunfar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. ¿Y cómo es Él? Es fuerte como el viento, su gloria es como el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Es fuerte como el viento, su gloria es como el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Dios vive. El Señor es fiel y maravilloso. Él es grande, Él es poderoso. A Él sea la gloria siempre. Por Él vivimos. Él nos da todas las cosas. Él nos provee, Él nos bendice, Él nos cuida. Y eso es lo bueno de ser creyente, de ser cristiano, que Dios nos cuida. Una diferencia grande. Vamos a Jeremías 42. Dios tiene cuidado de nosotros. Qué bendición que Dios nos cuide, que Dios nos provea, nos proteja. Qué bendición tan grande. Estamos allí en Jeremías 42. Voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanía, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros al Señor tu Dios, por todo este resto, pues de mucho hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que el Señor tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos, y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar al Señor vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que el Señor os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: el Señor sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual el Señor tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo. A la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra del Señor a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra
que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y les dijo: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis a la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho el Señor, porque con ustedes estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de ustedes misericordia, y él tendrá misericordia de ustedes y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz del Señor vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oí la palabra del Señor, remanente de Judá. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: si ustedes volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Esto es en tiempos en que las palabras de Jeremías se cumplían sobre la tribu de Judá. Ahí vemos ese pueblo recibiendo todas aquellas cosas que no eran buenas para nada, todo aquel castigo que Dios enviaba por las malas obras de ellos. Porque a veces ignoramos que las malas obras traen castigo, y castigos severos de Dios. Porque Dios es un Padre, es un Dios que castiga. Tu buena obra tendrá recompensa, pero tu mala obra tendrá un castigo. Tendrá un castigo. Y aquí Dios le dice al pueblo que él estaba arrepentido del mal que le había hecho. Pero el mal que le había hecho, ¿por qué? ¿Porque Dios es malo? No. El mal que le había hecho castigándolo por lo que ellos hicieron mal. Y son cosas tremendas. Porque vemos aquí a este pueblo mandando a pedir por medio de Jeremías al Señor. Porque se hallaban en gran aprieto. Porque allí es donde la gente clama. La gente no quiere escuchar a Dios. Pero cuando vienen las situaciones adversas, todo el mundo se acuerda de Dios. Allí sí buscan a Dios. En sus malas situaciones. Allí sí Dios existe. Allí sí Dios, ayúdame. Pero cuando Dios habla, cuando Dios pide, acérquense a mí, no se acercan. Aquí vemos a este pueblo en medio de esa circunstancia. Ya Nabucodonosor había invadido. Y este pueblo estaba que iba a Egipto. Pero manda a consultar por medio de Jeremías. Cuando uno lee todo este capítulo 42, vemos como el pueblo en el capítulo 43 dice que ellos no obedecerán a lo que Jeremías dice. Mas cuando ellos se habían comprometido diciendo que lo que Jeremías dijese de parte del Señor, ellos harían. Y que Dios fuese testigo entre ellos y Jeremías. Y es tremendo porque este pueblo, al escuchar lo que Dios decía, no quiso obedecer. No es algo distinto a lo que hoy día vemos. Hoy las personas quieren buscar a Dios, pero según lo que ellos quieren, como Pablo profetizó, diciendo a Timoteo que vendría un tiempo donde ellos se acercarían a escuchar lo que ellos querían escuchar. Se amontonarían maestros y le hablarían conforme a lo que ellos querían escuchar. Y es por esto, porque buscan a Dios, pero por lo que Dios puede hacer por mí, pero no buscan a Dios por lo que es Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que está debajo del cielo tiene un tiempo. Dice Coelet 3, el libro del predicador, llamado así Eclesiastés, dice que debajo del cielo todo lo que se quiere tiene un tiempo. Y todo en aquello que nosotros esperemos tiene una ocasión de suceder. El tiempo lo da Dios y la ocasión es de Dios. Y
Cuando nosotros entendemos esto, nosotros entendemos que hay un Dios en los cielos, un Dios de propósito, que hizo esta obra que es donde nosotros estamos. Y Él hace en su obra lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Aunque a veces por ignorancia pensemos que hacemos lo que queremos con nuestra vida. No es así. Porque el mundo está regido por espíritus. Espíritus malos, demonios que influencian a las personas. Que dice la Escritura que nosotros en otro tiempo anduvimos según esa corriente. Y hay otro espíritu que es el Padre de los espíritus, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es el Señor Jesús. Dice en el libro del Apocalipsis que el espíritu de la profecía es el Señor. Y los espíritus son los que influencian el ambiente, la atmósfera. Y a veces pensamos que vivimos ignorando que hay influencias satánicas, demoníacas, que dirigen a las personas. Ellos cuando pidieron este ruego delante de Jeremías, ellos pensaban de corazón hacer como Jeremías dijese. Pero cuando Jeremías le dijo la voluntad de Dios, que era que se sujetaran a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor iba a reinar sobre ellos y Dios tendría misericordia de ellos. Y por ende, Nabucodonosor los trataría a ellos con misericordia. Ellos no quisieron porque ellos temieron. Ellos temieron. ¿Temieron a qué? Dios lo está diciendo acá. En el versículo 16 del capítulo 42, Dios dice, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Porque ellos, en vez de ir en pos de lo que Dios quería, ellos querían hacer sus obras porque era más viable. Porque el ser humano desde que nace confía en lo que puede ver, confía en lo que puede tocar, en lo que puede palpar. Por eso es que lo que nos acercamos a Dios, recibimos de Dios, es porque le creemos. No confiamos en lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo simplemente es pasajero. Ya mañana no estará. Lo que es hoy, ya mañana será distinto. Todo cambia. Todo es pasajero. Todo es pasajero. Yo cuando veo mi propósito en el Señor, según las palabras que el Señor ha soltado sobre mi vida, yo sé que las cosas que pasan tienen ese sentido, pasajero, pasan, son temporadas, pero voy más adelante de gloria en gloria alcanzando todo aquello que Jesús habló sobre mi vida. ¿Por qué? Porque camino por fe. Este pueblo ignoró aquello. Era difícil entender lo que Jeremías decía, pero lo que Jeremías decía venía de parte de Dios. Y ellos no lo escucharon porque ellos temían la espada del rey Nabucodonosor. Y temían el padecer hambre porque esos imperios subyugaban y las personas padecían hambre. Ellos temían el padecer hambre y entonces no querían sujetarse a Nabucodonosor. Entonces quisieron ir a Egipto. Egipto es el mundo simbolizado así en las Escrituras. Y querían ir a Egipto a buscar en sus propias fuerzas satisfacerse. Y Dios les estaba diciendo que si iban a Egipto, la espada que allá ellos temían, acá, allá los iba a alcanzar. Y el hambre que ellos temían pasar, allá la iban a pasar. Y esto habla es que cuando no pones tu confianza en el Señor, como dice Isaías, si vamos a Isaías 31, Isaías 31, mira lo que dice el profeta Isaías, en el nombre de Cristo Jesús. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Tremendo. Hay aquellos, dice Isaías, que ponen su confianza en las cosas que pueden ver, en lo que pueden tener para suplirse, para mantenerse según lo que tienen, y no miran al Señor, y no miran al Santo de Israel. Qué tremendo. Este pueblo tenía esa palabra que era la que los iba a librar de todo aquello que ellos temían.
pero ellos preferían seguir según sus obras, seguir tratando de hacer lo que se puede para sobrevivir, para subsistir, sin entender que la palabra que Dios estaba dando era su seguridad, era su confianza, era lo que le iba a dar a ellos ese aval para seguir adelante. O sea, su salvación iba a estar en estarse quietos y conocer que Él es Dios. Esa es la diferencia. Que nosotros sepamos que Él es Dios. Porque las circunstancias abaten. Las circunstancias abaten. Pero abaten a personas que no tienen fe. No es que aquel que tenga fe no tiene la lucha. No, tiene la lucha, pero vence en medio de la lucha. Aquel que tiene fe tiene la lucha por no irse a sus obras. Tiene la lucha por no dejar de confiar en el Señor. Tiene la lucha, pero no sucumbe, no desmaya en medio de la lucha, sino que persevera y avanza y vence en la lucha. Porque es nuestra fe, dice el apóstol Juan en Primera de Juan, es nuestra fe la que vence al mundo. No es lo que podemos hacer, no. Dice Zacarías a Zorobabel, no es con espada ni con ejército, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Es por fe. Queremos avanzar, queremos vencer las situaciones, tenemos que tener fe en el Señor. Saber que esperamos lo que no vemos. No estamos esperando lo que vemos, porque lo que vemos, ¿a qué esperarlo? Esperamos con paciencia lo que no vemos, y eso es lo que nos hace distintos. Eso es lo que hace que en nosotros haya algo distinto. Yo cuando miro como siervo del Señor algunas personas que Dios ha puesto bajo mi cuidado, y yo las miro y yo digo, bueno, esta persona ha ido avanzando en esto, yo digo, eso es fe. Eso es fe. Esta persona tiene fe. Yo cuando veo a alguien renuente, yo digo, es uno o una incrédula. No cree en Dios. El que no cree no tiene obra ni nunca las va a tener. Así era este pueblo. Quería ir a Egipto porque era lo que se veía en el momento más confiable. Era lo que se veía en el momento que fluía. Es como en estos tiempos adversos que usted ve en el país. Hay muchas personas que corren y se van fuera del país, ignorando que esto es solo una temporada y que pasará. Y después, así como después de la lluvia viene la calma, después de la tempestad viene la calma, después de la lluvia escampa, igualmente este tiempo pasará. Este tiempo pasará. En tiempos de Noemí, ¿recuerdan Noemí? Eso está en el libro de Ruth. Dice que vino un gran hambre sobre Israel y su esposo descendió con ella a Moab. Y descendieron a Moab. Pero ¿qué les pasó en Moab? Murieron el esposo y sus 2 hijos. Y ella tuvo que regresar derrotada de Moab a Israel para recibir por medio de su nuera la victoria de Dios, pero en Israel. Y porque había un propósito de Dios allí. Pero ¿cuántas personas no se van de su patria buscando en otras patrias que no son la de ellos, buscando el porvenir, y vienen derrotados después, vienen sin nada? Yo he escuchado testimonio de personas que han vendido todo acá para ir allá a vivir alquilado y se han venido con las tablas en la cabeza y han tenido que empezar de nuevo acá porque piensan que las cosas son así, decirlo y hacerlo, pero resulta que las cosas no funcionan así. Por eso es que el creyente tiene la victoria. El creyente no tiene su confianza en lo que parece ni en lo que ve. El creyente tiene su confianza en lo que dice el Señor. Y cuando nosotros tenemos nuestra confianza en lo que dice el Señor, nosotros nos dicen, ¿puedes ir allá? No, yo me quedo donde el Señor quiere que yo esté. Vas a ir allá, si el Señor quiere, iré allá. Vas a hacer esto, si Dios quiere, yo lo hago. Yo voy a estar en la voluntad de Dios. Sencillo. Y esas son las personas que Dios escucha. Esas son las personas que oran y mueven el oído de Dios. Esas son las personas que cuando ponen sus caminos delante del Señor, el Señor mira para enderezarlos,
para guardarlos, para socorrerlos, para cuidarlos en todo trecho, porque Él es bueno. Él es bueno. Y Él es bueno y le hace mucho bien a aquel que lo busca. Si nosotros vemos en este mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 40, en su verso 31, Isaías 40, 31, el Señor es bueno, Él es fiel, siempre lo ha sido y siempre lo será. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Sencillo. David amó al Señor y lo sirvió. Su hijo Salomón tuvo una vida de privilegios. ¿Por qué? Porque Dios bendijo a Salomón por David. Qué bendición. Saber que al uno servir a Dios, nuestra generación, nuestros hijos van a estar bien. Porque la bendición de Dios va a estar sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos servido a Él. Y esa es la bendición. Esa es la bendición para el pueblo de Dios. Dios le dice a aquel que no entiende esto: por cuanto te olvidaste de mí, yo también me olvidaré de tus hijos. Por eso es que la palabra hay que escucharla, porque la palabra es para la gente de fe. Serás salvo tú y tu casa, dice el Señor. Tú y tu casa. ¿Por qué? Porque has creído y tu fe se ve con tus obras, dice el Señor. Lo que haces delante de mí me dice cuánto me crees. Lo que haces en favor mío me dice cuánto me crees. Porque es muy fácil uno pararse a hacer las cosas del Señor cuando anda uno en patota. Pero cuando está uno con pocos, cuando es difícil, allí es donde hay que tener valor para hacer las cosas delante de Dios. Hay personas que hacen las cosas cuando ven, como Tomás: si no viere no creeré. Pero hay personas que hacen las cosas cuando no ven, porque ahí se refleja la fe en Dios. Ahí se refleja la fe en ese Dios glorioso que le creemos y hacemos sin ver nada. ¿Y qué arriesgamos? Lo arriesgamos todo porque no estamos viendo, amén. Pero sabemos que no arriesgamos porque nuestra fe nos dice que estamos seguros y que lo que viene es bueno para nosotros. Y esa es la diferencia. Dice acá Isaías 40, 31, leo en el nombre de Cristo Jesús: pero los que esperan al Señor tendrán nueva fuerza. Vamos a devolvernos al versículo 28, Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿No has sabido tú que el Dios eterno es el Señor? No se cansa, no se fatiga y tiene un entendimiento que no hay quien lo sondee, no hay quien lo alcance. Él es el Altísimo, está a lo sumo, a lo más alto. Pero Él, aunque los muchachos se cansan y se fatigan, Él le da esfuerzo, no a los muchachos, al que espera en Él, al que espera en Él, al que está esperando allí en Él. ¿Por qué es esperar en Él? Porque está obrando en Él. Amén. Y el que está obrando en Él es porque lo está esperando a Él. Sencillo. Porque cuando obramos en Él, arriesgamos humanamente. Humanamente arriesgamos, pero espiritualmente sabemos que estamos invirtiendo, que estamos derramando en favor nuestro. Y esa es la bendición del creyente. Este pueblo no entendía eso. Quédate quieto allí, le decía Dios, y sujétate al rey Nabucodonosor. Obedece a tu pastor. Si te reprenden, corrígete, bájate, déjate disciplinar, déjate formar por el Dios de los cielos. Deja que el Dios de los cielos agarre tu vida y la forme para que te pueda usar, para que te bendiga. La bendición viene del Señor y es una bendición gloriosa. ¿Por qué?
porque no añade tristeza. Yo quiero explicarte esto. Cuando tú obtienes las cosas en el mundo, de repente hoy obtuviste para comprar esto, gracias al Señor. Pero a lo mejor mañana te falta, o pasado te falta. Pero cuando la bendición viene del Señor, siempre habrá. No faltará, siempre habrá. ¿Por qué? Porque Él no añade tristeza. Pero su bendición es sobre aquellos que buscan la bendición. ¿Y quién busca la bendición? Aquel que obra en lo que Dios está hablando. A veces nos congregamos y no sabemos ni para qué nos congregamos. O sea, que nos congregamos para lo peor y no para lo mejor, que es comer la cena del Señor, que es participar de ese pan que al comerlo podemos obrar según lo que Dios quiere. Estar pendiente por dónde Dios está tocando, por dónde Dios está poniendo la mano para quitar asperezas, cosas que están en nuestra vida, que nos impiden alcanzar las cosas que Él tiene para nosotros. Y no lo entendemos precisamente porque estamos metidos en nuestro yo. Así como Johanán y el resto del pueblo. Ellos estaban metidos en su yo. Ellos veían la prosperidad. No, allá la gente se está yendo y allá le está yendo bien. Bueno, vete allá para que tú veas que eso que tú estás temiendo, por allá te va a alcanzar, te dice el Señor. No hagas caso a lo que el Señor dice. Que a lo que tú le temes, eso te va a venir. A lo que tú le temes, te va a venir. Porque no has escuchado al Señor. No lo has escuchado. Por eso es que hay que escucharlo. Porque cuando le escuchamos a Él, a lo que le tememos, Él está ahí como poderoso gigante en favor nuestro. Diciéndonos, no temas, yo estoy contigo. Y esa es la diferencia. Porque Él está con aquel que está con Él. Porque a veces decimos, no, yo soy cristiano, pero no queremos estar con Jesús. Porque pensamos que lo que Jesús nos dice es lo que nos es favorable a nosotros. Mira que ellos le dicen una palabra a Jeremías que es muy interesante. Volvamos ahí a Jeremías 42. Si leemos desde el verso 5, leo en el nombre de Cristo Jesús. Y ellos dijeron a Jeremías, el Señor sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo que el Señor, tu Dios, te enviara a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios, nos vaya bien. Ciertamente ellos decían una verdad bíblica. Si quieres que te vaya bien, obedece a lo que el Señor te dice. Ahora no obedezca a lo que el Señor te dice y yo te voy a decir algo, te va a ir mal. Te va a ir mal. Porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Y acá dice que ellos diciendo, sea bueno o sea malo, nosotros obedeceremos. Aunque ellos no hicieron conforme a lo que ellos estaban diciendo. Es muy consciente y es muy inteligente lo que ellos estaban diciendo allí. Sea bueno o sea malo. Porque a veces lo que Dios dice en el momento no es lo que más nos conviene humanamente, pero es lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando Dios quiere que hagamos algo, aunque no nos convenga en el momento, yo le voy a decir algo, hágalo. Porque usted ha de hacer lo que Dios quiere. Y cuando usted hace lo que Dios quiere, aunque no le conviene en el momento, como ellos dijeron, sea bueno o sea malo, lo haremos. Nos convenga o no nos convenga. ¿Por qué? Porque cuando uno hace lo que Dios dice, convenga o no convenga, nada nos podrá separar del amor de Dios que está allí en Cristo Jesús. Nada. Y la bendición de Dios nos alcanzará. No es que la agarraremos, nos alcanzará. ¿Por qué? Porque hemos obedecido a Dios. Hemos obedecido a su palabra, hemos obedecido a lo que Él dice. Vamos a congregar. Qué bueno, congregarnos, voy para la iglesia. Preocúpate más bien por lo que vas a escuchar. Porque lo que vas a escuchar, Dios te dice, más vale que lo hagas. Más vale que lo obedezcas, te convenga o no te convenga. ¿Por qué? Porque eso va a determinar tu bendición. Eso va a determinar lo que viene sobre tu vida, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Como dice Miqueas, a veces, mire hermano, a veces nosotros hacemos cosas y ofendemos al Señor. Hicimos algo malo. Bueno, ya lo hiciste. Miqueas dice, Él juzgará
Él hará su justicia en mí. ¿Por qué? Porque yo hice lo malo, pequé contra el Señor. Esperaré ahora que Él haga su justicia en mí y después Él resplandecerá mi vida con su justicia. O sea, me hará justo. Pero ¿qué estaba diciendo Miqueas? Soportaré la ira del Señor porque contra Él pequé. Y son cosas. Cuando este pueblo hubiese hecho lo que Jeremías decía, iba a decir lo que dijo Miqueas. No, nosotros, bueno, vamos a quedarnos, vamos a soportar la ira del Señor. Si, bueno, días nos toca espada, soportemos espada. Si días nos toca hambre, soportemos hambre. Que ciertamente nada de eso los iba a tocar, porque el Señor es poderoso cuando la persona se arrepiente. Cuando se arrepiente, cuando se vuelve de su mal camino al Señor. El Señor es amplio en perdonar. Amén. Amplio. No es que te medio perdona, no, Él es amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Si hay algo malo allí, créelo que Él lo va a quitar. Y te va a doler. Gloria a Dios. Pero es mejor que te duela algo y después estés bien. Es como aquel que pasa la operación y oye, esa operación es un poco dolorosa. Pero después que la pases, vas a estar bien. Hay algunos, no me voy a operar porque esa operación es muy difícil. No, hijo, opérese. Y cuando usted se opere, usted va a ver que después de la operación, usted va a estar bien. Y esa es la diferencia. Porque Dios nos hace bien cuando nosotros obedecemos. Dios nos hace bien. Y este pueblo no entendió eso. Este pueblo no entendió. Y es impresionante. Acá vemos algo que Dios tiene sus tiempos. Dice allí en el 42:7. Aconteció al cabo de 10 días que vino palabra del Señor a Jeremías. Y Jeremías llamó a Johanán. ¿Al cabo de cuántos días? De 10 días. Una vez se pregunta, ¿por qué Dios no me responde ahora? No, yo tengo una semana pidiéndole a Dios por esto y nada que me responde. No, yo voy a hacer cualquier cosa. Eso no es fe. Cuando tenemos fe, esperamos en el Señor. Porque Isaías dice que los que esperan al Señor son los que correrán, son los que volarán como las águilas, son los que no se cansarán, no se fatigarán, los que esperan al Señor. Aquí al cabo de 10 días, 10 días, porque a veces hacemos la voluntad del Señor por días, como probándolo, como esperando que el hacer la voluntad unos días, Él nos dé y estemos bien. Dios conoce los corazones cuando son así y a veces nos hace esperar un poco más. Y lo sabemos porque como tenemos el Espíritu Santo, sabemos cuál es su voluntad. Y sabemos, a veces vienen pruebas y ya de antemano el Espíritu le ha dicho a uno que vienen las pruebas. Y no literalmente con palabras, con pensamientos, con el sentimiento de que algo va a ser así. Viene el Espíritu Santo y nos pone el querer en ese mover hacia aquello que ya Dios ha determinado que sea así. Pero cuando somos gente de fe sabemos que eso pasará y vendrá la buena temporada. Amén. Porque la buena temporada viene cuando le creemos a Dios. Pero no le puedes creer a Dios cuando desechas sus palabras. La única manera de creerle a Dios es escuchando y haciendo sus palabras. Y aquí vemos que al cabo de 10 días, ¿qué podemos ver acá? Que Dios tiene su tiempo. Vamos un momento a Coelet 3, Eclesiastés 3. Después de Proverbios tenemos el libro de Coelet. En el capítulo 3. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Qué bendición entender esto. Qué bendición entender esto. Porque así cuando nos estamos desesperando y afanando por algo, pudiésemos decir con confianza, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. David dice en el Salmo 45, ahí lo que tenemos que hacer es devolvernos 2 libros atrás.
disculpen, Salmo 42, verso 5. 42, verso 5. Allí en el 45 tenemos la canción de Tu trono, oh Dios. Amén. Dios es bueno y maravilloso. Salmo 42, 5. Leo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Ahí vemos como en este salmo, expresando simbólicamente allí situaciones del Señor Jesucristo. Vemos que dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué se puede abatir nuestra alma y por qué se puede turbar? Por las situaciones. Pero se turba cuando no entendemos ese capítulo 3 de Coelet, que dice, todo tiene su hora y todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere. Amén. Y esto es importante porque cuando somos gente de fe, sabemos que lo que le hemos pedido a Dios, Dios lo tiene allí. Amén. Y tú sabes que ya se lo pediste y Él tiene la petición allí. Y así como a ellos pidieron que Dios les hablase. Aunque ellos no hicieron caso, Dios le habló porque ellos pidieron de corazón que Dios le hablase. Dios le envió respuesta al cabo de 10 días. Al cabo de 10 días. Pero Dios responde. Dios siempre responde. Pero ¿quiénes son aquellos que reciben la bendición? Sigue diciendo allí el salmista. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él le decía a su alma, ¿por qué te abates y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Amén. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Amén. Él es el que trae nuestra libertad. Él es el que trae nuestro refrigerio. Él es el que trae lo que esperamos. Amén. Porque el que siembra en el Espíritu recibirá de Dios bendición. Bendición. ¿Cuántos están sembrando en el Espíritu? Levanten la mano los que siembran en el Espíritu. Dios es bueno. Es así. Hay que sembrar en el Espíritu. Sembrar en el Espíritu es hacer las cosas para el Señor, estarle obedeciendo, ir en pos de su obra, aplicarse. Yo voy a alabar a Dios, voy a sembrar en el Espíritu, voy a preocuparme por su alabanza, voy a preocuparme por mejorarla, por avanzar en ella, por cada día expresarme mejor, cantarle con más ánimo. Aun cuando yo vea más desolación, con más ganas le voy a cantar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Eso es sembrar en el Espíritu. Y cuando lo hacemos, Dios lo sabe. Porque ahí está nuestra alma tratando de abatirse, tratando de turbarse por las situaciones. Tratando de turbarse por las situaciones. Pero ¿qué pasa? Allí está uno diciéndole, espera en Dios, porque aún yo he de alabarle. Porque Él es mi Dios, Él es mi salvación. Él es mi provisión. En el tiempo que tengo sirviendo al Señor, nunca me ha dejado amar el Señor. Aunque ha habido situaciones adversas, siempre ha estado allí conmigo. Siempre. Siempre ha extendido su mano a proveer, a abrir puertas. Nunca me ha desamparado. Por eso cada día yo quiero servir a Dios. Y esa es la disposición de mi corazón. No es la arrogancia de alguien que obra. No. Es la disposición de mi corazón. Y aunque algunos se vuelvan atrás, yo seguiré hacia adelante. Porque si volteo a ver el que se va hacia atrás, lo que mi alma recibe es tristeza y turbación. Yo volteo hacia adelante porque yo voy hacia adelante. Y cuando tú vas hacia adelante, te voy a decir algo. La única manera es viendo hacia adelante. O sea, no voltees a mirar al que está atrás. El que se quedó atrás, que arranque. Que arranque. Puedes tirar la mano y agarrarlo, pero si arranca. Pero no puedes agarrar a alguien que se quedó. Que se quedó. No puedes tú tomar a alguien que agarró el arado y después miró atrás. No. El que agarró el arado, dice Jesús, tiene que ir hacia adelante. Nosotros somos los que vamos hacia adelante. Aun cuando queremos turbarnos, pedimos ayuda y Él es fiel. Él es fiel.
Cuando le decimos, Señor, no puedo, ayúdame, lo vemos. Yo lo veo desde este púlpito a cada instante. Cuando predico lo veo. Veo su fuerza en mí. ¿Por qué? Porque Él es quien me sostiene. Él es quien me da el ánimo y la fuerza para seguir adelante, para predicar y hablar de Él. Porque allí está ese mundo perverso y pecador, sonriendo, tratando de que uno se zambulla nuevamente allí. Yo no quiero volver allá. No quiero volver allá. No quiero volver a la sinvergüenzura de esta vida. No. Yo quiero estar con Cristo. Yo quiero servir a Cristo. Yo quiero vivir para Cristo. Y a mí no me interesa si la mayoría no lo hace. No. ¿Por qué no me interesa? Porque yo ando con Jesús. Yo ando con Jesús. Y es como cuando uno en aquellos tiempos, cuando yo estaba muchacho, mi mamá siempre me decía que no me juntara con algunas personas que tenían mala fama. Y obviamente me lo decía porque no me convenía y como es mi mamá y me quiere, no me quería ver mal. Pero hoy día al mundo le es mala fama andar con Jesús. Y a cualquiera que su madre le diga que no ande con alguien, lo mejor que puede hacer es hacerle caso a su mamá y no andar con ese alguien porque es por su bien. Pero cuando el mundo no quiere andar con Jesús, yo digo, yo sí quiero andar con Jesús. Es más, yo ando con Jesús, yo no quiero andar con el mundo. Yo quiero andar con Jesús. Con Jesús quiero andar yo. Por eso le sirvo. Por eso cada día yo estoy acá preparado a servir. Cuando yo llego a la iglesia, yo no consigo todo listo. Yo llego antes para preparar las cosas. Amén. Y qué bueno cuando llegan personas y consiguen todo listo, porque tienes un servidor de Cristo que está ahí adelante sirviéndote a ti. Y allí lo tienes, sirviéndote. Y si no aprendes de eso, estás perdiendo tu tiempo en la iglesia. Lo estás perdiendo porque Cristo, el dueño de la iglesia, vino a servir. Y Él le dice, bástale al siervo ser como su Señor. Bástale al discípulo que está aprendiendo ser como su maestro. Qué bendición cuando aprendemos de Cristo. Por eso sirvo yo, porque yo aprendo de Cristo. ¿Y alguien me va a hacer sentir mal porque no sirva? Jamás. Cuando alguien no sirve, yo con más ganas lo hago, porque es mi muestra de que soy de Jesús. Es mi muestra de que soy de Jesús. Sencillo, sencillo. Yo no sirvo porque otros sirvan. Si otros no sirven, yo tampoco voy a servir. No, Señor, yo sirvo porque Jesús me dijo sirve, porque el que sirviere estará a donde yo esté. Y como yo agarré esa palabra, porque quiero la recompensa de esa palabra, yo sirvo para que esa palabra se vea que yo la agarré. Amén. Para que se vea que yo creo en esa palabra. Yo no puedo estar hablando de algo que yo no creo, por ende no lo hago. Yo hablo de algo que yo creo, por ende lo hago. La gloria sea siempre para Él. Que su poderosa fuerza es activa en uno. Y esa es la bendición. La gloria sea siempre a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Porque Él es fiel. Él es fiel y poderoso. Los muchachos se fatigan y se caen, claro, andan en sus cosas. Estoy cansado y vienen al Señor ya que no tienen fuerzas. Ahora sí corren al Señor, como Él dice de Israel. Déjala quieta que se vaya por ahí. Al final del tiempo ya me buscará. Al final de su situación vendrá postrada delante de mí, reconociéndome que yo soy el Señor. Reconociéndome que yo le daba el trigo y ella no lo sabía. Reconociéndome que su victoria está en mí, dice el Señor. Y son cosas que tenemos que entender. Nuestra victoria no está en salir corriendo a solucionar las cosas, ni andar desesperado como el mundo. Dios nos dice, ellos que les teman a las señales, deja que ellos teman, pero tú no les temas. Tú no les temas. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que anda con nosotros. No andamos con temor. Como personas, ay, me voy a morir pronto. Porque no tienen a Cristo. El que tiene a Cristo, si parto con Cristo, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Son cosas tremendas que a veces nos cuesta entender porque no estamos escuchando lo que Dios dice. No estamos escuchando lo que Dios nos dice.
Y si no escuchas lo que Dios te dice, te haces daño tú solo. No le haces daño a otro. Cuando vino el Espíritu Santo, ellos se burlaban de los creyentes porque recibían el Espíritu Santo. Pero ellos le hicieron daño. Esta palabra habla de los creyentes que recibieron gozo, que Dios los bendecía, Dios añadía, Dios estaba con ellos. Eso es lo que dice la palabra. Pero aquellos que no quisieron recibir, ¿qué de ellos? ¿Qué de ellos? Pregúntate eso. Porque Dios no los pone acá, Dios no se preocupa de aquello que no merece la pena. Merece la pena aquel que ha creído a la palabra del Dios bendito. Merece la pena aquel que se preocupa por lo que Dios dice. Ese es aquel que Dios coloca y escribe en su libro y no lo borrará jamás. Es tremendo las cosas que Dios hace. A veces estamos abatidos y turbados porque nos estamos olvidando de lo que Dios está hablando. Y es una cuestión tremenda porque esto es lo que no entiende el impío. El impío no entiende a veces que uno tenga las mismas malas situaciones, pero uno ande tranquilo. Pero ¿por qué si tiene el mismo problema que yo? ¿Por qué anda tranquilo? ¿Por qué se anda riendo? ¿Por qué no se preocupa? Si tiene el mismo problema que yo. Algo diferente tiene. Yo te voy a decir que tiene de diferente. Y su nombre es Cristo Jesús. Eso es lo diferente. Cuando tenemos a Cristo Jesús no andamos por ahí que damos lástima. No, andamos confiados, andamos seguros. Llegamos a la iglesia confiados, llegamos temprano a recibir del Señor. Esto es para los creyentes, no es para los incrédulos. No abro al incrédulo, el incrédulo va a seguir por su camino. Un camino que parece de vida, pero su final es de muerte. Cuando estamos creyendo a Jesús, tenemos el gozo, la paz, la tranquilidad. Y a veces nuestra alma quiere turbarse, pero así como este salmista, vamos a decir, ¿por qué te turbas, alma mía? Espera al Señor, porque aún he de alabarle, pero alabarle ¿por qué? Porque Él viene con mi salvación, Él viene con su refrigerio, Él viene a rescatar, Él viene a salvar y trae en su mano bendiciones. Ese es el Señor, ese es el Señor. Porque hay personas que a veces no entienden, y uy, ¿por qué no está pasando esto tan duro que le pasa al país? ¿Por qué esto? Dice Isaías, cuando tú traes tus juicios, los pueblos aprenden a hacer justicia. Y el aprender a hacer justicia es una bendición para nosotros. Porque cuando aprendemos a hacer lo que le agrada a Dios, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Y Dios le dice a su pueblo, mientras ellos tengan hambre, tú tendrás pan. Mientras ellas pidan, tú les darás, mas tú no les pedirás a ellos. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia es Cristo en nosotros? ¿Qué diferencia escuchar sus palabras? ¿Qué diferencia venir a la casa de Dios, pero no venir con este espíritu que traía Johanán y el resto del pueblo? Venir con un espíritu a hacer lo que Dios dice que se haga. Venir con un espíritu sabiendo, a sabiendas que Dios está allí y que nos va a premiar por saber que Él está allí. Pero saber que estar allí, que Él está allí no es tener un conocimiento, ay, que Dios está en la iglesia, no. Es saber que Él está en la palabra, que Él está en la reprensión, que Él está en la educación, que Él está formándote, forjándote con la situación difícil, con la dificultad. Allí está Dios. Y tienes que saberlo, tienes que creerlo. Y esa es la diferencia, porque Romanos 8, en su versículo 28, Romanos 8, 28, Dios es bueno y es maravilloso. ¿Estamos allí? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mira lo que dice Pablo, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero Pablo no aprendió esto de la nada. Porque él dice que sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, porque él estuvo en las malas situaciones. Él estuvo cuando Dios lo tuvo en situaciones difíciles. Y él sabe que Dios movió todo eso para su bendición, para que viniese algo mejor.
Él lo supo, él lo entendió. Cuando él dice sabemos, él dice yo tengo testimonio, yo he probado lo que Dios dice, yo he visto a Dios en mi vida. Y esa es la diferencia. Y yo lo veo en todo lo que hago. Y a veces mi alma dice, uy, pero va lento la cosa. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aún he de alabarle. ¿Y he de alabarle por qué? Por todas las cosas que hará en mi vida. Por todas las cosas que hará en mi vida. Brincaré y saltaré por lo que Él hace en mi vida. Y esa es la diferencia. Pero hace en mi vida porque yo espero en Él. Yo espero en Él. Y estoy allí obrando, labrando la tierra. Labrando la tierra. Porque el labrador, para recibir de los frutos, debe trabajar primero. Allí estoy yo, como Dios quiere que yo esté. Y así debe estar todo aquel que está esperando en Dios. Labrando allí su tierra. Labrando su tierra, esperando que Dios responda. Porque Dios responde a la tierra. Y la tierra responde de acuerdo a lo que Dios habla. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero Dios responde a aquellos que ciertamente están preguntando. ¿Y sabes cómo nosotros preguntamos a Dios? Cuando Dios dice en su palabra esto y nosotros lo hacemos. Cuando viene la disciplina y nosotros nos sujetamos y corregimos a aquellos que Dios lo trae en su dirección. Ahí nos llegamos y nos identificamos con el Señor. Porque ahí vemos como aquel desobediente que usted ve que Dios le está diciendo algo y usted ve que sigue igual. Usted dice, uy, qué tremendo. Pero cuando usted ve a alguien, que usted ve que Dios le dice algo y usted ve, así como Dios le dijo a Elías, Elías, ¿no has visto cómo anda acá delante de mí? Está humilladito, humilladito. Así uno ve cuando Dios le dice a alguien algo y uno lo ve que cambia la actitud, uno dice, uy, esta persona está escuchando lo que Dios dice. Lo está escuchando, pero no una actitud. Mira que Dios esperó 10 días. ¿10 días para qué? 10 días para ver si lo que estaban orando era así. A veces oramos y oramos una vez y después no oramos más. Dios no te va a dar nada. ¿Por qué? Por algo te dice ser constante en la oración. Amén. Constante en la oración. ¿Por qué? Porque Dios va a ver si tú lo que estás orando le estás creyendo a Él. Porque a lo mejor lo quieres, pero cuando no lo oras constante es porque no esperas que va a venir de Él. ¿Se ve? No esperas que va a venir de Él. Esto no es una receta, porque hay algunos que podrán ponerse a orar todo lo que sea, pero Dios responde, es aquel que está mirando su regla. Dios responde a aquel que le está obedeciendo, aquel que le cree, aquel que está en sus cosas, aquel que le ha dicho amén, así sea, Señor. A ese es al que Dios responde. Este pueblo no entendió y pasaron los 10 días y ciertamente su petición era cierta, pero no entendió cuál era la voluntad de Dios. ¿Entendemos nosotros cuál es la voluntad de Dios? ¿Entendemos cuál es su voluntad? ¿Entendemos lo que el Señor hace en nuestras vidas cada día que nos congregamos? ¿Qué hace Él con nosotros? Lo importante, uno lo ve, ¿qué tiene de importante el congregarse? Al congregarnos Dios nos va formando, nos va dando forma, trabaja en nuestras vidas. Allí el alfarero viene y va poniendo y va haciendo la vasija como Él la quiere, amén, como Él la desea. Por eso Jesús cuando ora en Getsemaní, Jesús ora y dice, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, Padre, sino lo que tú quieres. Porque no soy yo, Padre, el que me doy forma, eres tú el que me da forma. Amén. Dios es el que nos da forma. Dios es el que nos hace como Él nos quiere. Por eso es que a veces no entendemos. Por eso es que a veces no entendemos que su entendimiento no lo alcanzamos. Porque lo que Él hace en nuestra vida no es lo que nosotros queremos en nuestra vida. Es lo que Él quiere de nuestra vida. Claro que cuando Él tiene lo que Él quiere de nuestra vida recibe su plenitud. El por qué fuimos creados. El por qué fuimos creados. Y yo creo que esto le pasa a muchos creyentes. Yo a veces en momentos de dificultades me decía, bueno, voy a tratar de hacer otra cosa y bueno, me sigo congregando y esto.
pero siempre en mi ser, en lo más profundo, me decía, ¿qué voy a hacer yo si no hago esto? Es como que mi ser me dice que yo lo que tengo que hacer es esto. Y si no hago esto, ya no hay nada para mí. ¿Se ve? Es como que mi ser me dijese, ¿a dónde iré? Como decía Pedro. ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes estas palabras que nos dan vida? Amén. Y es algo que está en nosotros los creyentes. Cuando alguien no tiene esto es porque Dios no ha tratado con las personas, porque ha sido renuente, porque no ha buscado a Dios X. Y al Dios no tratar con la persona no tiene el sentido que Dios nos da. Dios nos da un sentido. A medida que vamos creciendo, más confianza tenemos en Dios. Y usted puede decir, uy, aquel hermano, aquella hermana tiene fe. Sí, pero eso no viene de ayer ni de antier. Eso viene de una vida que Dios trata, que no finge. Una vida sincera, que escucha a Dios allí y aprende de Dios. Aprende del Señor. Aprende lo que Dios dice. Aprende en lo que Dios está haciendo. Eso viene de allí. De allí viene esa fe, esa confianza en Dios. Que es como cuando usted entra en un trabajo, usted entra en el trabajo y entra nuevo y su jefe los está mirando para ver su actitud, cómo usted trabaja y siempre lo están vigilando. Pero cuando ya ven que usted es una persona prueba, una persona responsable, una persona que no se agarra a lo que no es suyo, una persona que hace las cosas como se le manda, cuando ven todo ello, ellos ven todo eso, ya después tienen confianza con usted, ¿cierto? Tienen confianza y ya usted está en la empresa y ya no lo están vigilando porque dicen, no, esta persona es de confianza, déjalo allí en la oficina, vamos a hacer lo que vamos a hacer, porque es alguien de confianza. Pero cuando no es alguien de confianza, no, cuídate de esta persona, cuidado, no la dejes sola con esta persona, no, cuidado, cuidado, porque no es de confianza. ¿Se ve? Igualmente Dios con nosotros se muestra y Dios se muestra en cada aspecto de nuestra vida. Y cuando Dios se va mostrando con nosotros, cada día nosotros le tenemos más confianza. No es que Dios podamos desconfiar en algo de Él, no. Pero te pongo aquel ejemplo porque Dios igualmente se va ganando nuestra confianza. Dios nos va forjando con las situaciones y cada día vemos cómo Él obra en medio de nosotros y cada día confiamos más y confiamos más. Y las cosas que no vemos empiezan a venir y las que no vemos empiezan a venir. ¿Por qué? Porque es la fe la que las traen. Las traen porque Dios al ver nuestra fe honra nuestra fe, porque Dios no honra otra cosa sino es la fe. Cuando alguien no está obedeciendo la disciplina ni la instrucción, Dios no va a honrar a esa persona porque no tiene fe. ¿Se ve? Cuando alguien la honra y la hace, Dios la va a honrar. ¿Por qué? Porque Dios honra es la fe. Eso es lo que Dios honra. Él se mueve por fe. No hay otro motivo que mueva a Dios. Usted dice la obediencia. La obediencia es fe. La obediencia es fe. Cuando alguien es desobediente, es un sinónimo de incrédulo. El desobediente es un incrédulo. No es incrédulo solamente el que no está en la iglesia, el que no cree en Dios, no. Incrédulo y más incrédulo, creo yo, como creyente, es aquel que estando en la iglesia no obedece a Dios. Ese es más incrédulo que cualquiera, porque está ignorando que Dios está allí. Y le va a recompensar. Amén. Le va a recompensar y créalo. Cuando Dios recompensa a un incrédulo, no es con algo bueno. Porque el Apocalipsis dice lo que le espera a los incrédulos, ¿cierto? Los incrédulos serán lanzados al lago de fuego, dice Apocalipsis. Es muestra de la desobediencia a Dios que trae a nuestras vidas todas esas cosas. Y el juicio final de Dios estará allí. El sello de Dios sobre aquello. Que el Señor tenga misericordia. Porque predicamos no para destruir, como dice el apóstol a los hebreos, aunque hablamos así, nuestra perspectiva, nuestra esperanza, nuestro propósito con relación a ustedes es mucho mejor. Estamos esperanzados en ustedes, en que vendrán cosas mejores.
aunque hablamos así, dice el apóstol a los hebreos, porque la palabra es la que nos sana, la palabra es la que nos da vida. Es así, es la palabra. A veces, mira, a veces vamos a servir al Señor y yo entiendo, y terminamos cansados, ¿cierto? A veces estamos cansados, ¿verdad? Y uy, quiero dormir un rato. Pero cuando nosotros, hermanos, servimos al Señor y estamos en Él, dice Isaías 40, que tendremos nuevas fuerzas. Dice que correremos y no nos cansaremos. ¿Se ve? Porque es lo que busca Jesús. Y cuando estamos sirviendo, estamos bien. No podemos perder aquello. Y esto es algo que tenemos que tener como un aprendizaje en nuestra vida de creyentes. Cuando tomamos un servicio, el hacer algo, a no perderlo jamás. Cuando lo perdemos es síntoma de retroceso. Porque cuando a alguien se le saca de un servicio, se le quita de hacer algo, es una amonestación en el Señor. Y una amonestación es para que la persona reaccione. Algunos no, algunos se ponen bravos y la agarran por el otro lado. Sin entender que una amonestación es algo, es como al atleta lo amonestan para que no haga esa indisciplina a la hora de hacer la tarea, a la hora de hacer la carrera, hizo algo que era incorrecto, que falló con respecto a las reglas y recibe esa amonestación. Usted no ve que el atleta se va a poner bravo porque va a ser descalificado. Se ve igualmente nosotros. Entonces, a veces son actitudes que hay en personas que uno dice, pero ¿por qué? Ellos se autodescalifican. Y en vez de tomar buenas actitudes, toman actitudes peores. Y usted dice que me hacen daño a mí, le hacen daño a Dios, le hacen daño a los hermanos que realmente están sirviendo. No, se hacen daño ellos mismos. Porque el que se hace daño él mismo es aquel que no entiende que la regla está allí para seguirla. Es como aquel que dice, no, a mí no me importa la raya amarilla del metro. Y llegó ahí, estaba cerquita y de repente la brisa lo empujó y se cayó el andén y un arrollado, pues, enchacadito. Por no entender que esa raya amarilla está allí para no pasarla. Y es una regla del sistema que hay que respetar. ¿Se ve? Usted no la va a pasar por su seguridad, pero no la va a pasar también por sujeción, por respeto. Cuando usted entra al metro, al entrar, usted está sujeto a las reglas del metro. Claro que hay mucha gente hoy que no se sujetan a nada. Bueno, allá ellos. Pero uno, que es una persona proba, uno donde llega, uno se sujeta a las reglas. ¿Se ve? Uno a la autoridad, uno no le dice al policía, mira, epa. No, uno le dice, señor agente. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque es alguien que es, como es una autoridad, merece respeto nuestro. Merece respeto. Aunque muchos no lo respetan hoy día. Porque bueno, las mismas reglas que han creado han propiciado que no haya respeto a las autoridades. Y eso da mucha tristeza. Porque cuando no hay respeto a las autoridades, no infunden temor al que hace lo malo. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay mucha anarquía porque las autoridades no infunden temor al que hace lo malo. No infunden temor. Y la autoridad debe infundir temor al que hace lo malo, que tema porque está haciendo lo malo. Y eso es bueno, porque eso es lo que hace que la persona recapacite. Eso es lo que hace que la persona diga, no, yo no voy a ir por aquí porque me va a ir mal. Me va a ir mal. ¿Sí? Son decisiones que nosotros tomamos. Ellos prefirieron, no vamos a hacer caso a lo que dice Dios. Nosotros vamos a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto ahorita se ve la oportunidad. A mí no me hace falta. Al total, el Señor no ha levantado nada. Bueno, vete, Johanán, a Egipto. Sigue por ahí para Egipto. Ahí está el camino. Se ve bonito, se ve bonito. Parece el huerto del Edén, Egipto. Pero déjame decirte algo. El huerto del Edén del creyente no se ve. Él lo espera. Amén. Y dice Dios que más son los hijos de la desamparada que de la que daba a luz. Que más son los hijos de la estéril que la que daba a luz. O sea, lo que Dios traerá sobre aquellos que le han creído va a ser tan tremendo que el que no le ha creído lo verá
y se avergonzará. Se avergonzará. Y allí está la diferencia. Uy, qué bueno entender cuando Dios nos habla. Qué bueno. Qué bueno entender, porque si esta gente hubiese entendido que lo que Dios le estaba diciendo era para su bien, aunque no parecía. Si ellos hubiesen entendido que el que estaba allí era Jeremías, ¿vale? Era un hombre de Dios. Dios te ha hablado en otro tiempo, Judá, por medio de ese hombre. No creas que hoy no lo va a hacer, te va a volver a hablar. Escucha a Dios. Si otras veces te lo ha dicho, ya hoy te lo va a volver a decir. Escucha a Dios. No es Jeremías, es Dios. Amén, es Dios. Y allí está la diferencia. Cuando entendemos eso, creemos y Dios honra nuestra fe. Dios honra nuestra fe. Y cuando tenemos fe, hacemos su voluntad. Y la voluntad de Dios es que estemos en lo que Él dice. Y al cabo de 10 días. A mí me gusta esto de 10 días. ¿Por qué? Porque 10 días es el número entero, como dice cuando lo dice los 10 mandamientos. Dice el total, el pleró, el relleno de lo que Dios manda. Cuando dice al cabo de 10 días, el tiempo exacto de Dios. En el tiempo exacto de Dios, Él vino y habló. Amén. Él vino y habló en su tiempo exacto. O sea, no es que yo me voy a apurar, no, dice Habacuc en Habacuc 2. Dice Habacuc, después de tanto quejarse, esto es lo extraordinario de esto que dice este profeta, porque él abre su epístola en el capítulo 1 y quejándose contra Dios y protestando en ese capítulo 1. Y en el capítulo 2 dice Habacuc, leo en el nombre de Cristo Jesús, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc dijo, yo velaré, yo pondré mis pies sobre la fortaleza. Uy, hermano, ponga sus pies sobre la palabra que se predica. Afirme sus pies allí, en lo que Dios le está hablando. Y vele. ¿Y vele de qué manera? No vigilando a los demás, vigile su vida espiritual. Cuida tu salvación con temor y temblor. Cuídala. Vela allí. Vela sobre esta palabra. Vela sobre la palabra, sobre lo que Dios te está hablando. Y vigila. Espera que se te ha de responder, porque Él responde. Al cabo de 10 días, en el tiempo específico, en su tiempo exacto, Él respondió. Y Él respondió a su pueblo lo que su pueblo necesitaba escuchar. Como ellos dijeron, sea bueno, sea malo. Aparentemente para ellos era malo. Esto quiere decir no era conveniente humanamente, pero era lo que Dios quería. ¿Se ve? Y cuando Dios no nos trae algo que humanamente no es conveniente, yo le voy a decir algo. Hágale caso a Dios. Es como cuando Dios dice algo y vamos y no parece. Uy, haga caso. No, pero es que yo fui y he ido y no veo nada. Haga caso. Porque cuando algo no parece, allí está Dios. Allí está Dios. Esperando para honrar nuestra fe. Para honrar nuestra fe. Me imagino Josué con esos hombres el quinto día. Uy, pero ¿para qué vamos a estar gritando? El sexto y el séptimo día. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Para qué gritar? Y el séptimo día vieron que Dios estaba en ese grito. Amén. Y que era la voluntad de Dios, pero en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto y en el sexto día, Dios estaba mirando. Dios estaba mirando, solo mirando lo que ellos hacían. Solo mirando. Y en el séptimo día Dios dijo, este es mi día. Ahora reposa tú y déjame trabajar a mí. Tremendo Dios. Y hizo lo que ellos querían que se hiciese. Se cayó el muro y entraron. Entraron a poseer lo que Dios les estaba dando para poseer. ¿Pero por qué? Porque supieron, entendieron que tenían que velar sobre la fortaleza. Y la fortaleza era la palabra que Dios le había dicho. Dale vuelta al muro y grítale. Alábame
en medio de esas vueltas. Alábame. Tremendo lo que Dios decía. Solo era lo que ellos necesitaban. Quédate en esa palabra. Si es lo que Dios está diciendo, es lo que tú vas a hacer. No parece, sea bueno o sea malo, a la voz del Señor obedeceremos. Amén. Sea conveniente o no conveniente. A su voz yo obedeceré. Y esa es la diferencia. Porque cuando veo las cosas que otros pueden decir, oye, esta persona, el Señor lo usa, esta persona, Dios está con él, el Señor está haciendo las cosas con estas personas, Dios está usando a esta persona. Las personas pueden decir lo que sea, pero el creyente siempre va a decir, Dios obra en mi vida. Dios está haciendo una obra con mi vida. Dios me está forjando. Dios está haciendo las cosas en mí. A veces vemos que Dios ya está trabajando en algunos, ya en algunos se ve la mano de Dios obrando con poder. Gloria a Dios. Y de repente en mí no se ve. Eso no es problema. Jesús te dijera, así como le dijo a Pedro, ¿qué te interesa a ti de este? Sígueme tú. ¿Se ve? Porque contigo tengo algo diferente. Y el proceso tuyo no es igual al de aquel. El proceso de aquel no es igual al tuyo. Sencillo. Usted vele en la fortaleza en lo que Dios le está hablando. ¿Usted sabe cuando ese aguijón se le clava? Bueno, Dios le está hablando. Vele allí. Vigile su salvación. Vigílela. Porque Dios está mirando eso. Y al cabo de 10 días, no 10 días literales, porque estos 10 días pueden ser al cabo de un día, al cabo de unas horas, al cabo de 2 días, puede ser el martes. Dios es poderoso. Puede ser el martes. Y puede ser al cabo de 10 días. Dios es poderoso. Y podemos ver su gloria. Ver su gloria. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Sencillo. ¿Y por qué? Porque yo cuando mi alma se abate, cuando mi alma se turba, yo no voy a confesar mi turbación, yo no voy a confesar mi abatimiento, yo voy a confesar lo que el salmista confesó. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Pensamiento dentro de mí, ¿quieres negar? ¿Quieres darte por vencido? No, Señor, espera en Dios. Eso es lo que yo voy a confesar. Eso es lo que yo voy a reconocer, porque he creído a Dios. Amén. He creído a Dios y yo le voy a mostrar a Dios que yo le he creído a Él. Y esa es la diferencia. Porque hay muchos que están esperando que Dios les muestre. ¿Cuánto le ha mostrado tú a Dios? Jesús le dijo a Tomás, Tomás, bienaventurados aquellos que creen sin ver, aquellos que me demuestran cuando no ven nada, Tomás. Aquellos que demuestran su confianza en mí cuando no ven nada, Tomás. Bienaventurados ellos, porque ellos son los dueños del reino de los cielos. Los dueños, ellos les pertenece este reino, porque son la gente de fe. Amén. La gente de fe, los que le creemos a Dios. Tu soberbia, tu desobediencia te va a destruir a ti misma. No va a destruir a los demás. Ahora tu obediencia te va a bendecir a ti misma. No va a bendecir a otro, a ti misma. El que obedece va a ser bendecido por la obediencia. Y el que desobedece va a recibir la maldición que trae la desobediencia. Porque delante de Dios el desobediente va a ser maldecido por siempre. Porque Dios bendice la obediencia. Sencillo. Nunca nos dejemos engañar para caer en la desobediencia. Dios se agrada en el que le obedece. Dios se agrada. Vean lo que Samuel le dijo a Saúl. Se complace más el Señor en que se le obedezca. Se complace tanto Él en esas víctimas con el que se haga lo que Él dice, como el que se preste atención a lo que Él habla. Amén. El prestar atención, Saúl, es mejor que los muchos sacrificios, que lo más suculento que puedas sacar tú de ese ganado. Lo mejor es prestar atención. Pero hay algunos que corren tras lo suculento. Bueno, mañana cuando venga la situación sobre tu vida, no te quejes. No le eches la culpa a Dios si cada vez que Dios te habla no le quieres escuchar. Cuando venga la mala situación, cuando seas apresado, apresada en la red, no le eches la culpa a Dios. Ya Dios lanzó esa soga para rescatarte, que es su palabra.
que era donde tú tenías que hacer como Habacuc, afirmar tu pie sobre esa fortaleza y estar tocante a ver cómo Dios te iba a responder en ese momento para el cual tú te estabas quejando porque estabas pidiendo por algo. Ahí estás en la fortaleza. Amén. Porque a veces oramos a Dios y gloria a Dios, pero no sabemos, como hablamos en el servicio pasado, no sabemos de qué espíritu somos. Y oramos a Dios y oramos, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en esto. Y Dios nos escucha, pero como nos escucha, nos envía su palabra. ¿Se ve? ¿Para qué? Para que nosotros afirmemos el pie en la fortaleza y podamos nosotros estar allí tocante. Porque dice Habacuc, después de aquello, en el versículo 2, y el Señor me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérelo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¡Qué bendición! Cuando nosotros afirmamos el pie en aquello que el Señor nos está hablando, el Señor va a responder. Y todo aquello con lo que el Señor responda va a tener certeza, va a tener seguridad y va a tener su tiempo. Y se va a apresurar a llegar a ese tiempo. Yo sé que hoy tenemos 11 años que el Señor habló esa palabra sobre el renuevo. Pero cada día esa palabra se apresura hacia su fin, hacia donde Dios la habló. Amén. Ella se apresura a llegar. Y cuando dice se apresura es porque va directo allá, porque es fiel el que la dijo. Es fiel el que la declaró. Por eso Él dice decláralo, cada día recuérdalo. Cada día recuerda lo que yo te he prometido, cada día recuerda lo que yo te he dicho, cada día recuerda mis promesas, cada día recuerda que yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque me apresuro para ir allá, me apresuro para llevar aquello. Ese es el Dios a quien servimos, ese es el Dios en que hemos creído. Por eso cuando sabemos eso, cada día nos esforzamos y esperamos con fe, porque vale la pena esperar al Señor. Créalo. Y cuando uno voltea a ver al mundo y al ver a un mundo de hoy, de este tiempo, sin esperanza, confiando, poniendo su confianza en los políticos. Hace rato veía unas propagandas de los políticos y parece una propaganda como para vender un artículo. La misma propaganda como para vender una harina pan. Ofrece a alguien su currículum para gobernar un estado. Y por eso la gente vota por ellos. Y eso es lo triste. Porque para usted votar por alguien, usted tiene que conocerlo. Usted va por un trabajo y si usted no lleva un buen currículo, que sea corroborable, que todo aquello que usted pone allí, que adjunta a ese currículo, se pueda corroborar, a usted no le van a dar el trabajo porque van a averiguar quién es usted. Pero hay personas que aparecen por allí con un parlante y le dicen, mira, vota por este porque es el bueno, es el chévere. Y la gente sale a votar. Da tristeza, pero por eso es que el país está así. Por eso es que el país está así. Le dan cualquier cosa a la gente y la gente corre a votar. No, ve, infórmate. Ve a ver quién es esa persona. Ve a ver si no es el mismo de ayer, si no es de los mismos de ahora, si no es de los mismitos de siempre. Para que no caigas en la misma. Pero bueno, ese no es el tema nuestro. Nosotros ya votamos por uno que es fiel. Su nombre es Cristo Jesús. Él sí es fiel. No desfallece, no nos avergüenza, no nos deja solos. Siempre está con nosotros. Y pasarán los tiempos y vendrán miles de gobernantes y harán lo que hagan. Pero nosotros siempre estaremos bien porque el Señor está con nosotros. Y esa es la diferencia. El Señor nos cuida, el Señor nos guarda, el Señor nos provee, el Señor nos bendice, el Señor nos da palabra de bien. Por eso es que muchos no entienden cuando uno se para aquí, dicen ellos como un bobo, a alabarlo a Él, a cantarle a Él. Ahí están esos fanáticos. Fanáticos no, le cantamos al que vive para siempre, le cantamos al que reina, al que nadie le dice a gesto. Él hace lo que quiere. Y aunque muchos no lo entiendan, hacen lo que Él quiere porque Él es Dios.
Él es Dios. Y aún el desobediente, cuando toma su actitud de desobediente, está haciendo lo que Dios quiere. Faraón no entendía. Y Moisés se lo dijo, mira, Faraón, Dios me dice que te diga esto, que para esto mismo te ha levantado, para con tu soberbia Él demostrar que Él es un Dios poderoso. Para con tu soberbia y tu negativa de dejar a ir al pueblo de Israel, Él demostrar que Él es un Dios glorioso. Y el soberbio no entiende que por su desobediencia y su incredulidad, Dios siempre va a demostrar que Él es Dios. Y el que tiene gloria es aquel que se acerca a Él con humildad y le reconoce. Aquel que dobla sus rodillas. Qué bueno doblar las rodillas ante Jesús. Qué bueno. Qué bueno. Se siente algo tan especial cuando sentimos esa cobertura del Señor. Cuando decimos Señor y sabemos que es un ser tan grande y tan poderoso que nos cubre con su favor. Qué bendición postrarse y levantar las manos y rendirle pleitesía, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Qué bendición hacerlo. Es una bendición gloriosa. Y eso nos hace estar tranquilos, con gozo, con alegría. No andar por allí como dicen por allí, como alma que lleva el diablo. No, andamos por allí con gozo, con alegría, con cánticos. No estamos buscando algo para pasar el momento, no. Nuestros momentos los pasamos con Cristo Jesús. Es así. Tenemos problemas como los demás, pasamos situaciones como los demás, pero esas cosas no reinan en nosotros, nos enseñorean sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la influencia divina de Jesús de Nazaret. Y esa es la diferencia. Dios nos hace distintos. Por eso es una bendición buscarle. No es una simple confesión, es una vida con Él. Para que cuando mañana te digan, oye, pero tú, ¿por qué no haces esto? Tú si eres aburrido. No vale, yo no soy aburrido. ¿Crees tú que yo soy aburrido? Yo ando con Cristo Jesús. Y vaya que es divertido andar con Él. Vaya que me divierto con Él. Cuando me zambullo en las Escrituras, me divierto con Él. Cuando lo alabo, me divierto con Él. Cuando oro, me divierto con Él. Cuando veo las situaciones en mi vida y cómo su mano entra para demostrarme que Él es mi Señor, me divierto con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque cuando veo ese problema que se pone grande y yo veo que viene la turbación de mi alma, yo veo cómo Jesús interviene y yo me divierto con Él. Y aquel que anda divirtiéndose y cuando le viene el problema no hayan qué hacer. Cuando le viene la situación no saben qué hacer, no saben a dónde correr. Entonces le echan la culpa a Dios. Si tú estás ahí, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué te va a ayudar? ¿Cuántas veces lo buscas? ¿Te preocupas por Él? Y sabemos que Dios a veces ayuda a personas porque Él es bueno. Y son misterios de Dios. Él es bueno y Él ayuda a quien Él quiere. Porque Él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Sencillo. Él es Dios y esa es su palabra bendita. Pero venimos a la iglesia a honrarle a Él y lo honramos con nuestra presencia. Yo aún recuerdo cuando me convertí al Señor, yo iba a la iglesia, iba contento a honrarle, llegaba temprano y llegaba y me arrodillaba a orar. No había llegado gente a veces y yo me arrodillaba a orar. Yo no estaba, ay, que me dijeron esto y no me gustó lo que me predicaron. No, yo tenía gozo en mi corazón y a veces las palabras me caían como aguijones porque Dios es el que nos habla. Hable quien nos hable, Dios es el que nos habla. Y cuando nos caen esas palabras, caen como aguijones, pero yo iba con gozo a la iglesia, con alegría. ¿A qué? Porque yo iba a buscar al Señor. Yo iba a buscar al Señor. Y esa es la diferencia. Yo no iba a que me dijeran lo que yo quería escuchar. Yo no iba a que Dios me solucionara mis problemas. Yo iba a buscar a Dios. Yo iba a buscar a Dios. Y esa es la diferencia. Y cuando yo voy a buscar a Dios, yo le honro con mi actitud. Porque mi actitud es delante de Dios, porque a Cristo el Señor yo sirvo. Yo sé que cuando yo me convertí a Cristo, al que yo sirvo es a Cristo, no a las personas. Sirvo a las personas porque sirvo a Cristo. ¿Se ve? Porque hay personas que piensan que uno hace las cosas para ellos. No, no las hace para Cristo. Y por ende se ve el fruto para ellos. Y esa es la diferencia. Por eso la vida del creyente es distinta. Y por eso yo recuerdo que en poco tiempo fui bautizado por el Espíritu Santo y hablaba en lengua y danzaba y le cantaba al Señor.
Me recuerdo cuando me bauticé en Araira, me bauticé y venía con un gozo detrás de un día y yo parado. Porque nos fuimos, ¿te acuerdas que nos fuimos en transporte? Yo dejé el carro acá, lo guardaba, por cierto, en esta casa, guardaba el carro yo. Ni pensaba yo que íbamos a comprar esta casa luego. Y guardaba mi carro acá cuando recién llegué aquí a Los Naranjos. Tremendo las cosas que hace el Señor. Y venía yo en ese día ahí agarrado gozoso. ¿Por qué? Porque estoy con Cristo. Amén. Y mi gozo, como dice Esdras y Nehemías al pueblo, no llore porque el gozo de ustedes es el Señor. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¡Qué bendición! Y venía yo con ese gozo. ¿Por qué? Porque yo no estaba pendiente si aquella estaba haciendo las cosas mal. Yo no estaba pendiente si aquella me dijo algo para que yo me sintiera mal. No, yo es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la palabra del Dios bendito. Y a ella hay que honrarla. Diga quien la diga, háblela quien la hable. Háblela quien la hable la palabra del Dios bendito. Yo voy a honrar esa palabra. Por eso en mi vida hay gozo. Por eso Jesús está conmigo, porque yo honro su palabra. Por eso Jesús camina conmigo, por eso Jesús cuida lo mío, cuida mi casa, cuida mi familia. ¿Por qué? Porque yo honro a Jesús. Yo vivo para Jesús. Yo ando con Jesús. Yo cuando oro, el que me habla es Jesús, no otro. ¿Por qué? Porque yo ando con Jesús. Porque usted anda con Jesús, no espere que le aparezca otro, porque usted anda con Jesús. Y cuando andamos con Jesús, el que se refleja y que el que se expresa en nuestra vida es Jesús. Porque Él no le va a dar lugar a otro. Dice Santiago, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, les anhela celosamente. Pero pregunta, ¿usted tiene entristecido el Espíritu? ¿Usted apagó el Espíritu? ¿O usted está lleno del Espíritu? Son preguntas que tiene que hacerse para saber si anda con Jesús. Qué bendición, hermano, la vida que Jesús ha venido a traernos. Pero a veces no lo entendemos. A veces no lo entendemos. Y a veces estamos tan bien con Jesús y queremos andar como el impío, que tiene solo momenticos de alegría. Que en 24 horas tiene unas horas de alegría y el resto de las horas de tristeza, de preocupaciones. Pero cuando estamos con Jesús tenemos las 24 horas de gozo, de tranquilidad. Él siempre está con nosotros. Nos da la tranquilidad. Es así. Es así. Si caímos, tropezamos, nos dice arrepiéntete, pide perdón, reconoce tu falla. Reconócela allí. Ahora gózate, alábame y sigue adelante. Ese es Jesús. Hiciste esto mal, restituye al agraviado. Restituye lo que quitaste. Entrega lo que no es tuyo. Anda y obedece. Y sigue adelante que yo estoy contigo. Le dice el profeta Natán a David, el Señor te dio todas las cosas. ¿Por qué tuviste en tu corazón en tener en poco la palabra del Señor, David? Si tú hubieses querido más, el Señor te lo hubiese añadido. Qué glorioso entender a ese Dios. Él tiene un tiempo. Y las cosas que son nuestras, que Él nos va a añadir, las cosas que Él va a traer sobre nuestras vidas, están en su tiempo. No nos apresuremos para arrebatar el tiempo de Él. Gocémonos en el tiempo que estamos, porque todos los tiempos están en su mano. Y en todos los tiempos Él está con nosotros. Dice Asaf en el Salmo 73, voy a parafrasear, si quiere anoten. Él dice que él se lamentaba porque él era azotado, mientras el impío se gozaba. Pero cuando Asaf entra en el atrio, él entendió al final de ellos. Y termina Asaf diciendo que él era un torpe, tan torpe era yo que no entendía. Tú siempre estuviste conmigo. Oye, hermano, no seamos torpes. Entendamos que Él está con nosotros. Amén. Entendamos eso. Que Él está con nosotros. Es lo que necesitamos entender. Lo demás viene de Él. Jesús nos dio una clave para que la tengamos cada día. Busquen el reino de Dios y aplicar su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Qué tremendo. Eso es una clave para nosotros. Dice el apóstol a los Hebreos, podemos decir confiadamente, el Señor
es nuestro ayudador. No temeré lo que el hombre me quiera hacer. No temeré, porque Él es mi ayudador. Y esa es la diferencia. Nuestra confianza, hermano, está en hacer su voluntad. Como dice David, el hacer tu voluntad me ha hecho bien. ¿Cuánto les hace bien hacer la voluntad de Dios? Entonces, hagámosla. Vamos a darle gracias al Señor, que es bueno y maravilloso.